Hola, retomo acá porque se cortó recién el inicio del otro video. Bueno, como les comentaba, vamos a trabajar en este video la guía de actividades de la unidad 2, que se denomina Naturaleza en Microeconomía, Demanda, Oferta y Equilibrio de Mercado y Elasticidad. Vamos a presentar el Power sobre el que trabajaremos la unidad. Así vamos desarrollando las actividades sobre el mismo. Como les mencioné, bueno, son los videos que estamos viéndoles en Teams, que les sirven de acompañamiento para ir resolviendo ustedes las guías sobre la unidad 2. La bibliografía que utiliza la unidad 2 es el capítulo 4, el capítulo 5, el libro de Mochón y Carrión. Todo este material, repito de nuevo, está subido en materiales en Evelia. ¿Qué punto vamos a analizar hoy de la unidad 2? De la actividad 1, que son determinación de verdad y falso, vamos a analizar el enunciado 3. De la actividad 2, que es elección de alternativa correcta, vamos a resolver el enunciado 3. Y de la actividad 3 vamos a resolver el ejercicio 1. Nosotros en el primer video ya estuvimos analizando cómo sería la forma de resolver cada una de las actividades. Ahora vamos a ir directamente, por eso el video no va a ser tan largo, a la resolución en sí de cada una de las actividades. Bueno, el enunciado 3 de la actividad 1 nos dice: en la construcción de la curva de oferta de un producto se supone que no permanecen constantes la tecnología, los precios de los factores productivos y el número de empresas en el mercado. Cuando nosotros construimos la oferta y la graficamos en el eje cartesiano, donde tenemos en el eje de las X o el eje de abscisa o en el eje horizontal, es lo mismo, tenemos la cantidad de un bien, y en el eje de las ordenadas, en el eje de las Y o el eje vertical, tenemos el precio, el valor que tiene ese bien. Nosotros lo que estamos analizando es la relación entre esas dos variables, precio y cantidad, ¿sí? Y todas las otras cosas que va a depender o que van a influir y que van a ser determinantes de la oferta, sí permanecen constantes. Al permanecer constantes las otras, es lo que nos permite a nosotros mirar bien la relación entre esas dos variables. ¿Cuáles son las variables? Los nombres que pongo en los ejes. Entonces, este enunciado sería falsa. Esta consigna sería falsa por eso, porque sí permanece constante todo lo otro. ¿Qué es todo lo otro? Todos los otros determinantes que inciden sobre la oferta del bien, ¿sí? La idea, como siempre les digo y les remarco, al leer un enunciado tenemos que ir detectando, ¿sí?, los conceptos teóricos. ¿Cuáles son los conceptos teóricos acá? Bueno, curva de oferta. Y todas estas cuestiones que nos nombran acá, que estarían englobadas en lo que son los determinantes de la curva de oferta. Tengo que poder, al leer el enunciado, ir seleccionando y viendo de qué me está hablando en esa unidad este enunciado. En este caso, tenemos que estar pensando en oferta y tenemos que estar pensando en determinante. Si continuamos la actividad 2, que dijimos que íbamos a analizar el enunciado 3, el enunciado 3 lo que nos decía es: si analizamos el mercado de alquiler de Merluza, ahí ya nos está diciendo que en nuestra cabeza tenemos que poner, ¿qué cosa? Bueno, el mercado que vamos a analizar es el alquiler de merluza, o sea que la variable cantidad sería cantidad de filet de merluza y la variable precio es precio del filet de merluza. Me posiciono en ese mercado para hacer el análisis. ¿Y qué dice el enunciado? Analizamos el mercado de filet de merluza, tiene funciones de oferta y demanda con la forma típica que analizamos en esta materia, y nos dice: un aumento en el precio de la carne de pollo, y el enunciado me dice que es un bien considerado sustituto del filet, provocará un incremento de la demanda de filet de merluza y consecuentemente un aumento de su precio de equilibrio. Yo les recomendaba siempre es leer, no leer todo junto, sino leer enunciado por enunciado y después pensar, ¿es correcto o no es correcto? Si me parece que es correcto en múltiple opción, marco debajo de la A, de la opción A, una liñita y continúo, porque puede haber otro también que sea correcto, que lo marco también con una liñita. Si yo tengo dos correctos, seguramente va a haber un enunciado D que va a decir la primera y la segunda opción son correctas, la primera y la tercera opción son correctas, y yo ahí voy a tener marcado con la liñita por debajo las opciones que yo marqué que considero que eran correctas. En este caso, yo digo, bueno, la carne de pollo es un bien que, como me dice el enunciado, es sustituto al filet de merluza. Y ahí yo, ¿por qué remarcamos
en negrita el mercado de la merluza porque es el bien que estoy considerando. El precio de la carne de pollo, ¿qué es? ¿Qué es la carne de pollo? Como se, es un bien sustituto. Entonces, es un determinante, el precio de los bienes relacionados es un determinante de la demanda del mercado de la merluza. Entonces, gráficamente, yo voy a estar pensando en el mercado de la merluza con su demanda tradicional, con su oferta tradicional. Entonces, lo que va a estar modificándose, lo que voy a estar pensando, es qué pasa con esa demanda de fila de merluza. En este caso, si aumenta el precio de un bien sustituto, la gente que compraba antes carne de pollo va a dejar de comprar carne de pollo en el mercado de carne de pollo, no es que estoy analizando, y se va a venir al mercado en el que estoy yo analizando, que es fideo de merluza. Va a venir, al venir una gente a este mercado, va a demandar fideo de merluza, la demanda se va a desplazar hacia la derecha. La demanda, si se desplaza hacia la derecha, es lo que dice acá, provoca un incremento de la demanda de fideo de merluza y aumenta su precio de equilibrio y aumenta la cantidad también de equilibrio. Entonces, este enunciado es verdad porque aumenta el precio de equilibrio. El otro enunciado nos dice que un aumento del precio de la carne de pollo, lo mismo que el anterior, provocó una caída en la demanda de la merluza. Esto ya sabemos que es incorrecto, porque hicimos el análisis interior y vemos que si aumenta el precio del bien sustituto, la demanda del bien que estoy analizando aumenta o gráficamente se desplaza o se expande. ¿Qué nos dice el enunciado C? El incremento en el ingreso de los consumidores hará caer el precio de equilibrio en el filo de merluza. Vuelvo a analizar. Si aumenta el ingreso de los consumidores en un mercado, ¿qué va a pasar con la demanda? La demanda va a aumentar, se va a desplazar. Más consumidores van a estar dispuestos, como aumentaron sus ingresos, y el bien que estoy considerando es normal, si no lo dice, si no me lo remarca el enunciado o me lo aclara, entonces va a aumentar la demanda de ese bien. Al aumentar la demanda de ese bien, va a aumentar en el mercado el precio de equilibrio y la cantidad de equilibrio. La D nos dice la primera y la tercera opción es correcta. Esa no es correcta porque la tercera no es una opción correcta y después no dice ninguna de las opciones correctas. Entonces, acá sí tengo una opción correcta que es la opción A. Si continuamos con la actividad 3, el ejercicio 1, nos dice que el ejercicio 1 plantea el enunciado que vamos a analizar demanda, oferta y equilibrio, y lo que va a trabajar este enunciado es la construcción de la forma analítica de las funciones de oferta y demanda, y vamos también a estar estudiando el análisis gráfico y el análisis analítico. Este ejercicio es bastante largo, contiene bastantes cuestiones que se consideran en esta unidad. Lo importante que queremos dejar claro es que generalmente en un parcial, una actividad evaluable, no les vamos a tomar la construcción analítica. Nosotros consideramos que de matemática 1 ustedes ya saben elaborar a partir de una tabla, armar una función de demanda, que es una función lineal con pendiente negativa, y la función de oferta, que es una función lineal con pendiente positiva. Pero para hacer un repaso de esas cuestiones y saber de dónde sale la forma analítica de esas dos funciones, demanda y oferta lineales que trabajamos durante toda la unidad, estas dos, vamos a hacer acá en el primer punto, van a ver del ejercicio 1, una especie de repaso de esa construcción de la forma analítica. ¿Qué dice el enunciado? La tabla a continuación muestra las cantidades hipotéticas de oferta y demanda anual de ciclomotores nuevos en la ciudad de Río Cuarto. Fíjense en esta tablita nosotros tenemos precio y va aumentando el precio de 1.000 hasta 2.000 y la cantidad que se demanda de ciclomotores para la ciudad de Río Cuarto. La tercera columna es la cantidad que se ofrece. Ustedes pueden ver ahí ya, es una ecuación muy simple, una tabla que está construida de forma muy simple, que a medida que aumenta el precio, ¿qué pasa con la cantidad? La cantidad demandada disminuye. A medida que aumenta el precio, la cantidad ofrecida aumenta. Eso ya me está diciendo, si yo estoy pensando en términos de variables, que mientras una sube el precio, la otra baja, la cantidad demandada. Hay una relación inversa. Si voy a la oferta, mientras una sube el precio, la otra aumenta. Hay una relación positiva. El primer punto nos dice: encuentre las ecuaciones lineales de oferta y demanda de ciclomotores, grafique las funciones y determina el precio y la cantidad de equilibrio. Fíjense que este enunciado tiene como tres partes. Entonces lo vamos a desmenuzar un poco. Primero vamos a encontrar las funciones lineales.
Después vamos a graficar las funciones, que es muy importante en el análisis gráfico, porque generalmente vamos a trabajar mucho en general con el análisis gráfico. Y tercer punto es determinar la cantidad y el precio definido. La forma analítica de la función de demanda, ¿a qué me refiero cuando digo la forma analítica? Es la forma como se expresa matemáticamente sin todavía ponerle valores a esos coeficientes que acompañan, que integran esta función. Nosotros a la demanda, nosotros lo expresamos así, que es una función lineal. Acá miren, acá queda un error porque no es más, es menos. O lo que podemos hacer, que a veces se expresa, es el signo que saquemos a la pendiente y lo ponemos acá. La forma analítica de la función de demanda es esta. Recuerden expresarla con signo negativo. Acá vuelvo a remarcar que acá hubo un error mío en la construcción de la demanda. ¿Sí? ¿Por qué pongo acá tendría que estar menos? Porque hay una relación inversa que nos dice la pendiente, que es B, entre cantidad y precio. Lo mismo cuando yo lo construyo y saca ese valor de B, está negativo y lo pongo acá. Aclaración por el error mío. Yo como dejé positivo, ¿sí? Como acá quedó por error positivo, cuando ponga el menos 5, ya vamos a explicar más abajo, dejo acá menos 5. Si yo lo pongo negativo, como me gusta a mí expresar la demanda y cómo se expresa la demanda, cuando pongo el menos 0,05, siempre tiene que quedar negativo. No hagan, como está expresado en menos en la función analítica, meto menos 0,05 y digo menos y menos más. Siempre la demanda, que está expresada en forma correcta, me tienen que quedar con pendiente negativa. Recuerden, nunca pueden tener una demanda con pendiente positiva. No existe la demanda con pendiente positiva en estos casos que vemos nosotros estos mercados. ¿Cómo hacemos para sacar pendiente? ¿De dónde sacamos la pendiente? ¿Y qué era la pendiente? Este valor B es la pendiente que en matemática 1, creo que si no recuerdo mal, le ponían M. ¿Qué es eso? Es la variación en la cantidad con respecto al precio, cómo crece, qué comportamiento, qué tasa de crecimiento hay. Eso nosotros lo podemos sacar de acá. Tenemos esos datos. A ver, ¿qué pasa con la demanda cuando varía el precio? Y bueno, lo voy sacando de la tabla. Es lo mismo tomar estos dos valores, estos dos pares ordenados, estas dos pares ordenados, porque como es función lineal, la pendiente va a ser siempre la misma. Aquí en el ejercicio tomamos 90 y 100, como ven. Entonces, la cantidad demandada pasaba de 100 a 90 cuando el precio cambió de 1000 a 1200. ¿Qué hacemos? Reemplazamos 90 menos 100 en variación de cantidad sobre 1200 menos 1000 en variación de precio. Eso nos da menos 10 sobre 200, nos da menos 0,5. Bueno, yo ya tengo el valor de la pendiente de este B, que es menos 0,05. Ahora yo tengo que sacar cuál es la forma analítica de la función. Entonces lo que hago es poner ese 0,05 en la función y tengo que despejar A. ¿Cómo hago? Yo acá tengo que la función era A menos 0,05, era por P. Entonces a P le voy a asignar un valor de la tabla, que es 1000, y ese precio de 1000, ¿sí?, corresponde a una cantidad demandada de 100 unidades. Entonces, cuando el precio es 1000, acá tengo la cantidad demandada de 100. Lo que hago después es despejar y me da que A es igual a 150. Teniendo ya A y teniendo B, lo reemplazo en la forma analítica y ya tengo la verdadera función que corresponde a ese mercado de ciclomotores para la demanda. Acá dejo un trabajito para ustedes, es determinar la oferta. Fíjense que acá la forma analítica es más, y está bien que sea más, porque la relación de la cantidad ofrecida con el precio es positiva. Les doy el resultado, para que ustedes háganlo para ver si da lo mismo, que la cantidad ofrecida es menos 20 más, como corresponde que sea, 0,05 por el precio. ¿Se acuerdan que yo les dije que este enunciado, si bien es uno solo, tiene tres partes? Ya si sacamos las ecuaciones lineales de oferta y demanda. Ahora vamos a graficar. Cuando graficamos, cuando graficamos, ya tengo el gráfico hecho, importantísimo, medir, poner el nombre en qué estoy midiendo. Porque si yo no pongo el nombre, es como que es un eje cartesiano con cualquier cosa. ¿Qué dónde estoy? Estoy en marcado ciclomotores, ese es el nombre del eje de lo que estoy analizando, el nombre del título del gráfico. ¿Por qué? Porque es el nombre de las variables que yo estoy mirando, ¿dónde? En el mercado ciclomotores.
pongo la cantidad de ciclomotores, que corresponde al eje X, eje abscisa, y en el eje de ordenada el precio de esos ciclomotores. Yo puedo acá en este ejercicio, como a mí me da la tabla, yo puedo construir el gráfico con la tabla, porque voy analizando los pares ordenados, función lineal con dos pares ordenados que tenga, ya tengo función de demanda, ya tengo función de oferta, pero es muy importante que sepan construir el gráfico, poner en el gráfico la demanda desde su forma analítica y la oferta desde su forma analítica. Para eso, yo lo que voy a ir analizando es con estas fórmulas de cada una es, bueno, ¿cuánto es lo máximo que se demanda si el precio es cero? Entonces lo que hago es reemplazar la función de demanda, el precio cero, en esta función, y si el precio es cero, la cantidad máxima es 150. Acá tengo un puntito. ¿Y cuál es el otro punto que yo tengo que tener? El otro corte con el eje de precio. ¿Y cómo analizo el corte con el eje del precio? Que usted esto lo tiene de matemática 1. Es bueno decir que, ¿qué precio, me pregunto, qué precio hace que la cantidad sea cero? Preguntándome eso, yo me posiciono acá en cantidad y tengo que determinar un precio para el que la cantidad sea cero. Y ahí lo que hago matemáticamente es poner desde esta fórmula cantidad cero es igual a 150 menos 0,05 por precio. Y este precio es el que tengo que despejar. Cuando yo despejo eso, llevando menos 0,05 por P, que está restando, lo paso al otro lado sumando, y después despejo P y llevo el 0,05 dividiendo a 150, me da que el precio que hace que nadie demande es un precio de 3.000. Con esta información yo ya trazo la curva de demanda. ¿Cómo hago la curva de oferta? La curva de oferta hago el mismo razonamiento. ¿Qué precio hace? Acá, vuelvo acá. ¿Sí? ¿Qué pasa si el precio es cero y me dice que la cantidad es menos 20? Entonces yo voy a tener que en el eje este menos 20. De este lado, yo voy a tener un puntito acá, que me puede servir, lo marco para graficar, pero después no en el análisis, porque en el análisis de mi economía me interesa el primer cuadrante, que habíamos aprendido en matemática 1, donde los valores son positivos, no me interesa cantidades negativas, pero me sirve para marcar a lo mejor en mi gráfico, acá puedo extender un poquito el gráfico y marcar el menos 20. Entonces lo que hago después es lo mismo que hice con demanda, ¿sí? Bueno, ¿para qué precio la cantidad es cero? Al preguntarme eso, me estoy preguntando cuál es el corte con el eje de ordenada con precio de los ciclomotores. Y me da que el corte, ¿sí?, es de 400. Yo ya tengo 400 acá, tengo el menos 20 acá, imaginario, porque después lo vamos a se puede trazar, pero después no me interesa, lo borro. Y ya tengo los dos puntos y trazo con esos puntos el menos 20 al 400, trazo la curva de oferta. De nuevo, datos para construcción de gráficos de mercado, nombre en los ejes y construir, no a partir de la tabla, sino que nos interesa construir que construyan a partir de la función analítica. Ya tenemos lo segundo que nos había pedido, ¿se acuerdan? El enunciado A. Ahora vamos a determinar el precio y vamos a determinar la cantidad de equilibrio. ¿De dónde saco los datos del precio y la cantidad? Primero digo, bueno, ¿qué es el equilibrio? Ustedes ya lo habían visto con la profe en el teórico, que es el equilibrio en el marco de esa situación, donde ese precio y para esa cantidad, ¿sí?, que denominamos de equilibrio, y tanto los oferentes y los demandantes se ponen de acuerdo. Hay un precio en el mercado que hace que los oferentes lleguen cierta cantidad que sea igual a lo que van a demandar los consumidores para ese precio. Hay tres formas de ver cuál es el equilibrio: una tabla, a través de ecuaciones o a través de gráficos. En este caso, ustedes tienen la tabla, que ya te la dimos, las ecuaciones las pudieron obtener y el gráfico lo hicimos recién. Entonces podrían obtener de cualquier forma el equilibrio. Nosotros acá lo que vamos a ver es que gráficamente nos fijamos el equilibrio donde son iguales. Vamos viendo los precios, acá no son iguales, 1200 tampoco, y vemos que para un precio de 1700 la cantidad de equilibrio es 65 y la cantidad ofrecida, la cantidad demandada es 75 y la cantidad ofrecida es 65. Significa que ese es el precio y las cantidades de equilibrio. En el gráfico, cuando vimos el gráfico, el equilibrio, vemos cuando se intersecta, cuando se cortan las dos curvas. Para ese caso es 1700 y 65.
Nosotros ahora queremos ver cómo analíticamente se obtiene el equilibrio. Si tenemos las dos ecuaciones, igualamos esas ecuaciones, que no es otra cosa que gráficamente este corte, igualamos y despejamos. Y obtenemos que precio de equilibrio es 1700, cantidad de equilibrio es 65. De las tres formas, les tiene que dar sí o sí el mismo precio y la misma cantidad de equilibrio. Si algo está distinto, si vemos que en el gráfico y la tabla me dice una cosa y matemáticamente cuando saqué a través de ecuación me dice otra, es que hay un problema cuando se despejó, algún problema cuando hice el despeje de la situación de equilibrio. Bueno, ¿cuál es el punto? ¿Qué nos dice el punto B? Dice, partiendo de los mismos datos, que los mismos datos eran el mismo, yo tenía el gráfico con el equilibrio, dice, ¿cuál es el excedente o la escasez si el precio es 1000 y cuando es de 2000? Entonces acá tengo que analizar como las dos partes. Bueno, está el equilibrio. Yo sabía que el equilibrio tiene que ser un precio de 1700. ¿Qué pasa si el precio no fuera 1700? Y es 1000. Lo que hago gráficamente es mirar acá qué pasa si el precio es 1000. Entonces uno podría decir, bueno, si el precio es 1000 la gente va a querer mucho más y los oferentes, los productores van a ser mucho menos. Perfecto esa respuesta. Pero queremos que puedan desarrollarla y completarla más por los datos, por las cosas que hemos aprendido en la unidad 2. ¿Y cómo lo vemos? Bueno, yo lo que hago es poner, yo tengo las ecuaciones de las funciones, pongo ese 1000 en la función de demanda, vamos a ver acá la función de demanda, y me fijo cuál es la cantidad demandada con un precio de 1000 y pongo cuál sería la cantidad ofrecida a un precio de 1000. Yo tengo la forma analítica para saber exactamente con las funciones cuál es la cantidad que se demanda y se oferta y se ofrece con este precio de 1000. Cuando hago eso, obtengo que para un precio de 1000 se demande 100 y para un precio de 1000 lo que van a ofrecer los productores es 30. A eso yo me di cuenta que hay una escasez. ¿Por qué? Porque para ese precio la gente quiere mucho más bienes, más ciclomotores quiere demandar de lo que les llevan los productores. ¿De cuánto? Que eso es importante, porque no solamente ustedes tienen que responder hay una escasez, sino a lo mejor en un parcial se les pregunto, con actividades evaluables, ¿cuál es la cantidad en que esté en desequilibrio? ¿Cuántas son las unidades en que esté en desequilibrio ese mercado? En este caso, está en desequilibrio por un exceso, por demanda, por una escasez de 70 unidades. ¿Sí? Gráficamente, nosotros lo vemos acá, y es muy importante que ustedes puedan analizar el gráfico, porque después cuando pasemos a otras unidades, que llevan más gráficos y más complejos y más cantidades de gráficos, pueden analizarlo. ¿Cómo lo vemos acá? Nosotros tenemos la demanda, tenemos la oferta, ¿sí? Para un precio de 1000. ¿Y dónde veo la información de la demanda? Antes la habíamos puesto en la función de demanda. Ahora yo tengo que verlo gráficamente en la demanda. Entonces, para un precio de 1000, me voy a la demanda, eso es importante. Ese puntito de acá que me relaciona a 1000, ¿qué me relaciona también? Que bueno, que la gente a un precio de 1000 quiere o demanda hace 100 unidades, que es la misma información que me ha dado la función analítica. ¿Y la oferta qué pasa? Bueno, para un precio de 1000 me voy a la oferta y bajo, porque yo tengo que obtener la información, me lo dan los ejes y las funciones me relacionan la relación que hay entre esos dos ejes. Pero para obtener la información, yo tengo que ir de un eje hacia el otro. O voy de las cantidades y analizo precio, o voy de precio y bajo cantidad. Ven que esta límite acá, de 30 a 100, me está marcando lo que vimos acá, que es una escasez. ¿Qué pasa cuando el precio es de 2000? El precio de 2000 va a estar superior al equilibrio, entonces intuitivamente van a decir, bueno, si el precio es mayor al equilibrio, los productores van a saber un montón de bienes y los demandantes van a demandar, poquitos bienes. Perfecto, pero yo lo tengo que ver con las herramientas que utilizamos y que se aprendieron en unidad 2. ¿Cómo hago eso? Igual que lo que hice con el precio de 1000. Llevo este 2000 a la función que yo tenía de demanda y me fijo cuánto se demanda un precio de 2000, cuánto se ofrece a un precio de 2000 y me fijo los números que me dan esos valores. Cuando el precio es 2000, la gente va a demandar 50 ciclomotores. Cuando el precio es 2000, los productores de ciclomotores van a ofrecer 80. Y ahí veo que hay un excedente, que hay mucho más ciclomotores en el mercado que los que los demandantes quieren. ¿Cuántas unidades más? 30 unidades. Lo vi en las funciones, lo vi en la cantidad que me dio en esas funciones. Cuando paso al gráfico, ¿cómo lo veo?
acá tenía el equilibrio, y lo veo acá. Me voy al precio de 2.000, voy hasta la demanda y veo que la demanda acá es 50, voy al precio de 2.000, voy hasta la oferta y veo que se ofrecen 80 ciclomotores. Entonces la distancia entre estas dos curvas es lo mismo que nos dio acá, ¿sí?, el desequilibrio en el mercado de esas 30 unidades. Pasamos al otro punto. El otro punto nos dice, ¿qué ocurre con la curva de demanda de ciclomotores cuando sube el precio de los combustibles? Utiliza el gráfico para explicar cómo afecta este acontecimiento al precio y la cantidad comprada y vendida de ciclomotores, y explique por qué el precio no permanece en ese nivel inicial. Bueno, yo lo que tengo acá, el precio de los combustibles. Digo, bueno, primero, ¿los combustibles qué es? Con respecto a los ciclomotores, es un bien complementario, se utilizan juntos. Entonces, por eso acá está mencionado que es un bien complementario. Si aumenta el precio de los combustibles, la gente que estaba pensando en comprar ciclomotores dice, no, no voy a comprar ciclomotores porque me salen muy caros. Entonces, se va a disminuir, o la gente que usaba, que estaba demandando ciclomotores, va a disminuir esa demanda de ciclomotores. Al pensar eso, yo ya pienso en que la demanda de ciclomotores se va a contraer, se va a desplazar en forma paralela hacia la izquierda. ¿Sí? No importa cuánto, esto tiene que ser un esbozo, no es que como no les cambiamos la función, ustedes tienen que decir, bueno, tan importante es mostrar ese desplazamiento, no importa la magnitud. Cuando hacen eso, ahora acá, se desplaza la demanda y la demanda se desplaza hacia la izquierda. ¿Sí? No importa si la desplazaron acá, si la desplazaron acá, lo importante es que la demanda se desplaza. Acá hay una nueva situación de equilibrio y voy a tener un equilibrio con, ¿cuál es el nuevo equilibrio? Si usted contesta, ¿cuál es el nuevo equilibrio? El nuevo equilibrio, perfecto. El equilibrio en este caso es una cantidad de equilibrio más baja y un precio de equilibrio que disminuyó, ¿sí? Acá es la nueva situación que podemos decir, bueno, la cantidad de equilibrio nuevo es 45 unidades y el precio de equilibrio nuevo es 1.400 unidades. ¿Qué nos dice? ¿Por qué el precio no permanece en su nivel inicial? El precio en su nivel inicial es 700. Si el precio permaneciera en 700, fíjense que los productores seguirían ofreciendo 65, la información que tenían de antes, pero la demanda, ¿sí?, sería de 30, por ejemplo, mucho menos. Yo tengo que ver el precio este nuevo, el precio de equilibrio inicial que tenía que dar 1.700, pero ahora yo no la puedo analizar acá. Si la demanda cambió, pasó algo que cambió la estructura que yo tenía de demanda en ese mercado. Si el precio se mantuviera en 700, que sería esta límite, yo tendría de nuevo un éxito de oferta. ¿Qué pasa que hay un éxito de oferta? Bueno, el mercado va a estar haciendo disminuir el precio. Por eso el precio no puede permanecer en su nivel inicial. ¿Por qué? Porque ese nivel de 1.700 estaba cuando la demanda tenía tal característica, cuando no había cambiado ninguno de los determinantes de la demanda. En este caso, no se había modificado el precio de uno de los bienes relacionados. En este caso, no se había modificado antes el precio del bien complementario. En otro punto, lo que plantea es cómo afectaría la curva de demanda de ciclomotores el invento de una bicicleta motor. Entonces yo digo, bueno, la bicicleta motor, ¿qué es con respecto a los ciclomotores? Es un bien sustituto. Entonces, cuando aparece un bien sustituto, ¿sí?, yo lo que voy a hacer, ¿sí?, es que gente que antes iba a demandar el bien que estoy analizando se va al mercado del bien sustituto. Entonces hay una contracción también de la demanda. Se produce un desplazamiento. El efecto va a ser similar al que vimos después, ustedes lo hacen gráficamente, pero el efecto va a ser similar al que vimos anteriormente con el cambio del precio de un bien complementario. Acá es la incorporación o el surgimiento, ¿sí?, de un bien sustituto. Hay un nuevo bien sustituto, un bien que está compitiendo con el bien que yo estoy analizando. El inciso E, voy bastante rápido, pero bueno, la idea es que ustedes puedan hacer este ejercicio, ir controlando, vieron que se equivocaron, ¿sí? Nosotros volvemos a los datos de la tabla, que tenemos en la tabla, y suponemos que aumenta, ¿sí? Vamos a leerlo, correcto. Volviendo a los datos sobre ciclomotores, mostré en la tabla anterior, que es la tabla que se presentó al inicio, suponga que la cantidad ofrecida a cada precio aumenta en 10 unidades. Entonces en la tabla que yo tenía, que era la tabla, bueno, vuelvo todo, perdón, que hago el lío, pero en la tabla del inicio, yo estas cantidades, ¿qué pasa?
pasó algo, a lo mejor una incorporación de tecnología. Fíjense que se está modificando cómo tengo que ir uniendo las cosas que van pasando en los ejercicios con los conceptos teóricos. Acá cambio uno de los determinantes, ¿sí? Cambio uno de los determinantes, ¿de qué? De la oferta. Entonces, ya ahí al cambiar un determinante, ustedes ya se tienen que estar imaginando que esa curva de oferta le va a pasar algo. ¿Sí? O se va a trasladar hacia la derecha, o se va a trasladar hacia la derecha, se va a desplazar, o se va a contraer. Entonces, cambio que acá para cada uno de los precios, los productores están dispuestos a llevar 10 unidades más. Entonces, para 1000 no llevarían 30, sino llevarían 40, y eso es lo que está expresado en esta nueva tabla que ustedes ven acá. ¿No? Bien, en esta parte. Para 1000 llevan 40, para 1200 llevan 50 y así sucesivamente. ¿Qué pasa ahora? Yo cuando lo hago gráficamente veo que la curva, ¿sí?, se va a desplazar. ¿Se va a desplazar qué? Se va a desplazar la curva de oferta, se va a bajar, se va a desplazar hacia la derecha, aumenta. Yo acá en la tabla, cuando hago la tabla, no me hace falta ni hacer de nuevo el gráfico. Fíjense que no les pide el enunciado que hagan el gráfico nuevamente. Si ustedes lo hacen, bárbaro, pero si no, dice calculen nuevo precio y cantidad de equilibrio. Entonces lo pueden saber. Si no les pide el enunciado que lo hagan gráficamente, ustedes tienen la información de la tabla y lo hacen a través de la tabla. Al hacerlo a través de la tabla, vemos que el precio ahora para 1600 es el nuevo precio de equilibrio. ¿Por qué? Porque para ese precio donde cantidad demandada, que era la inicial, y la oferta este nueva con incorporación de la tecnología, ¿sí?, se ponen de acuerdo, diríamos, en la cantidad que se demanda y se ofrece. Esa es la nueva situación de equilibrio. La pregunta es, ¿por qué, si yo digo, si la cantidad aumentó en 10, ¿por qué la cantidad de equilibrio no aumentó en 10? Porque la cantidad de equilibrio no la determina nada más la demanda, sino que la determina también la oferta. No importa que los productores llevaron 10 unidades más para cada precio, sino cuando se encontró en el mercado con la demanda, sí, el equilibrio fue en 70. ¿Sí? No es que el equilibrio tiene que aumentar, si en 65 va a aumentar en 75. Entonces, ese es el nuevo equilibrio. El último punto, ya terminando, nos dice que calculemos la elasticidad-precio. ¿Cómo era la forma de elasticidad-precio? La forma de determinar la elasticidad-precio es delta Q sobre delta P por P sobre Q. Acá es muy importante que ustedes tengan en cuenta una cosa. Esta parte, si ustedes tienen la forma analítica de la función, la ecuación de la demanda, no hace falta que calculen cómo cambia la cantidad cuando cambia el precio a través de la tabla o me fijo en el gráfico, sino ustedes lo que tienen información muy importante en la demanda, que es la pendiente. Ustedes ponen acá la pendiente de la demanda. ¿Cuál es en este caso la ciclomotora que la habíamos hasta calculado en forma analítica, la habíamos obtenido? Era menos 0,05. Entonces acá, en esta parte de la fórmula, en esta primera parte, en este cociente, directamente pongo menos 0,05 y lo multiplico ¿por qué? Por el punto de equilibrio. Acá me lo dice el enunciado. ¿Cuál era el punto de equilibrio? Acá era 1700, ¿sí?, dividido 65. Vuelvo al equilibrio inicial, ¿sí? Ahí dice, hallado en el inciso A, que eran 1700 y 65. Cuando hago resuelvo esto, mira que la elasticidad-precio de la demanda es menos 1,31. ¿Qué me interesa? Y ahí les pongo cómo analizar el resultado que se obtiene. Acá nos interesa que nos digan dos cosas, que analicen dos cosas. Primero, ese número en valor absoluto. Acuérdense que la elasticidad-precio siempre les va a dar negativa, porque la pendiente de la demanda es negativa. Entonces, a mí lo que me interesa analizar el valor en valor absoluto. No me interesa el signo. Entonces, menos 1,31 en valor absoluto. 1,31 es mayor a 1, menor a 1 o igual a 1. Para saber si es elástica, unitaria o inelástica. Elástica es mayor a 1, unitaria igual a 1, inelástica menor a 1. En este caso, yo sé que la elasticidad-precio de la demanda es mayor a 1, es elástica. No me tengo que quedar ahí. A mí lo que me interesa es la economía, es decir, ¿qué significa eso? ¿Qué significa ese valor 1,31? Y eso si los tomamos en un oral, en un final, que son orales, siempre les preguntamos, si la elasticidad da tal valor, ¿qué significa? Entonces, lo que nos interesa es que puedan analizar este menos 1,31. Lo que significa eso de la economía es que ante una variación en el precio
del 1%, la cantidad demandada varía. ¿En cuánto? En un 1,31% en sentido contrario. Sentido contrario por la relación que hay entre precio y cantidad. Acá, ¿qué podemos hacer? Bueno, si el precio aumenta en 1%, nosotros sabemos que la cantidad demandada de ciclomotores va a bajar en un 1,31%. Eso es muy importante cuando tengan que entender el concepto de elasticidad. No solamente clasificarla, si es elástica, inelástica, unitaria, sino también mencionar lo que significa desde la economía ese valor que obtuvieron en ese precio de la demanda. ¿Sí? Bueno, acá finaliza el último punto, si no me equivoco, sí, ya, vamos a terminar vamos a dejar de compartir, termina bien, vamos a dejar de compartir acá. Bien, y vamos a dejar de grabar. Bueno, espero que les haya servido. Y bueno, la idea es que ustedes puedan con estas ayudas, estos videos que vamos haciendo, es acompañarlo para que puedan completar toda la guía. Que anden bien y nos vamos encontrando.